Oye, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a continuar, discutir otro ejemplo que tiene que ver con esta parte de las direcciones. Eh, Otro par de ejemplos, bueno, un ejemplo y un ejercicio, ¿vale? Vamos a verificar lo que está sucediendo, bueno, con base en la definición, y luego vamos a terminar de conceptualizar todo lo demás, ¿vale? Entonces vamos a colocar por aquí este ejemplo. Otro ejemplo sea, vamos a considerar S, y vamos a caracterizarlo de otra forma, ¿no? Es que es completamente equivalente, pero ahora en este estilo lineal, vamos a considerarlo así, no matricial, ¿no? Sino lineal. Entonces la primera restricción es que menos 2x más y es menor o igual a 4, que x más 3y, perdón, x más y es menor o igual que 3. Ajá, la siguiente es que x tiene que ser menor o igual a 2. Y bueno, que ambas variables tienen que ser no negativas, tanto x como y. Entonces nos va a pedir que calculemos el conjunto de direcciones extremas. El conjunto de direcciones extremas de S, ¿no? Calcular el conjunto de direcciones extremas de S. Entonces, solución. Lo que tenemos que hacer es considerar que para cualquier elemento que pertenezca a S, cualquier elemento arbitrario, por ejemplo, voy a considerar un X para que no se confunde con la primera componente que estoy poniendo aquí a nivel general. Esta X le voy a poner una flecha, ¿no? Un X vector perteneciente a S, arbitrario. Y vamos a seleccionar también un vector, sea de un vector de R2 no nulo. Y lo primero vamos a garantizar esa parte. Recuerden que la definición de dirección comienza desde esta parte, ¿no? Que D es un vector no nulo. Entonces, vamos a poner acá abajo. Entonces, D es dirección de S. Si para todo lambda no negativo, X más lambda D es un elemento de S. Recuerden que esto lo podemos identificar como la media línea con vértice en X. O sea, la media línea con vértice en X en la dirección de D, podemos decirlo así, es un elemento de S también, ¿no? Entonces consideremos que, voy a ponerlo así, vamos a considerar que D tiene dos componentes, D sub 1 y D sub 2, o sea, los nombres específicos de las componentes, vamos a colocarlos de esta forma. Entonces, bueno, si consideramos que se cumple esta parte, entonces el vector tiene que corresponder o tiene que satisfacer cada una de esas restricciones, ¿no? Entonces, menos 2 multiplicado por la primera componente, que es x más lambda de sub 1, más la segunda componente, que es y más lambda de sub 2, tiene que ser menor o igual que 4. Y por otro lado, que x más lambda de sub 1, que es la primera componente, más y más lambda de sub 2, tiene que ser menor o igual que 3, ¿no? Y la última restricción pues, tendría que ver con la primera componente, que es x más lambda de sub 1, tiene que ser menor o igual que 2. Y por supuesto, las restricciones de no negatividad, que por un lado es que la primera componente, que sería x más d sub 1, tiene que ser mayor o igual que 0. Y la segunda componente, y más lambda d sub 2, también tiene que ser mayor o igual que 0. No negativas. Lo que ya sabemos es que x es un elemento de S, entonces al reordenar los términos en cada una de las igualdades, agrupando, por ejemplo, las x y las y las d aparte, ¿no? Entonces tendríamos menos 2x más y más lambda multiplicada por menos 2
D sub 1 más D sub 2. O sea, nosotros obtenemos esta expresión equivalente a la anterior, pero reagrupando, vamos a decir así, con términos semejantes, agrupando términos semejantes y factorizando a lambda para las Ds, para las componentes D. Entonces obtiene esta expresión, que es prácticamente lo mismo de aquí, ¿no? Genérico, pero por una parte para las X y Y, es para el vector, perdón, para las coordenadas del vector original que pertenece a S, y el genérico, se lo podemos ver así, para el vector D, que de ahí es de donde vienen las conclusiones, de dónde vienen las desigualdades o los sentidos de las desigualdades. Ahorita lo vemos, ¿no? En la segunda desigualdad tendríamos que X más Y más lambda multiplicada por D sub 1 más D sub 2 es menor o igual a 3, ahorita lo escribo. Vale, y para las siguientes, pues bueno, nada más vamos a dejarlo así. Sí. Para las siguientes, por ejemplo, aquí es donde podemos discutir la situación. Ya sabemos que X, o sea, X es un elemento de S y por eso la primera componente es menor o igual que 2, eso es por hipótesis, lo que acabo de escribir en amarillo. Entonces, para que se cumpla esta desigualdad, pues necesariamente, como lambda es positivo, entonces tenemos que pedir que D sub 1 sea menor o igual que 0, ¿vale? O sea, la primera componente tiene que ser menor o igual que 0. De esa manera, cuando sumemos estas dos desigualdades, que es X menor o igual que 2, y lambda multiplicada por D sub 1, que también va a ser negativa, perdón, no positiva. Entonces, al sumarlas, pues garantizamos el sentido de la desigualdad. Entonces, esto podemos concluirlo de entrada. Y de hecho, la misma conclusión se obtiene cuando consideramos que X es no negativo. ¿Vale? Que nos diga que X es no negativo. ¿Qué es lo que podemos concluir ahí? Pues D sub 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Ajá. O sea, es la misma conclusión. Es decir, si X es mayor o igual que 0, entonces D sub 1 es mayor o igual. Bueno, me refiero al sentido de la desigualdad. Si X es mayor o igual, entonces D sub 1 tiene que ser mayor o igual. Ajá. En este caso, D sub 1 siempre va a ir en el sentido del signo. Entonces, para que se cumplan estas dos condiciones al mismo tiempo, pues entonces lo que debe de suceder, o lo único que puede suceder, es que D sub 1 sea igual con 0. Entonces, lo que nos está diciendo esto en resumen es que la primera componente del vector de dirección tiene que ser igual con 0, ¿vale? Entonces, bueno, ya llegamos a esa parte. Ahora estoy recorriendo así la pizarra para poder tener un poquito más de espacio. De este lado, con las restricciones de color verde, me faltó colocar el menor o igual que 4, o menor o igual que 3, que les había comentado que ya lo iba a emplear. Ajá. Pero nos falta hablar de la última desigualdad y aquí sucede algo parecido a lo que sucede. Disculpe, maestro. Sí, dígame. Las dos desigualdades que concluyo ahorita también se cumplen cuando lambda es 0. Las dos, ¿cuáles me dijo? ¿Estas de aquí? ¿Estas? Las amarillas. Las amarillas. Claro, sí, para todo lambda, mayor o igual que 0. O sea, de hecho, si lambda es igual a 0, es directa por hipótesis. Se cumple. Y para toda lambda positiva, si multiplicamos por D sub 1, sigue siendo negativa. O sea, como D sub 1 es negativa, si multiplicamos por lambda, sigue siendo negativa. Y al sumarla con X, se respeta el sentido de la desigualdad. O sea, que se cumple esta desigualdad. ¿Sí estamos? Ok. Vale, maestro. Y si lo observan ustedes, como preguntaba ahorita Vladimir, para todas las desigualdades con lambda igual con 0 se cumple directo, por hipótesis. Ajá. Y bueno, lo que le estaba comentando acá, nos falta trabajar la última desigualdad, donde y más lambda de esos dos es mayor o igual que 0. Nosotros sabemos por hipótesis que y es mayor o igual que 0. Ajá. Entonces de aquí debemos de concluir que d sub 2 tiene que ser mayor o igual que 0 para que se cumpla esta desigualdad. Ajá. Entonces, bueno, ya vamos por un lado, pero ahora ya en el sentido, ahorita les muestro el apunte completo por si no terminaron de copiar algo. En esta parte de aquí, lo que sabemos por hipótesis es que menos 2x más y es menor o igual que 4. Eso lo sabemos por hipótesis. Ahora vamos a utilizar el hecho de que d sub 1 tiene que ser igual con 0, porque ya descubrimos esta parte de aquí. O sea, ya no hay de que tiene que ser mayor que 0, menor que 0, porque ya sabemos que estas dos condiciones nos llevan a que tengan que ser 0 directamente. Ajá. Entonces, si hacemos esto para esta parte de aquí, bueno, pues se darán cuenta que el d sub 1 se anula, ¿no? Aquí también el d sub 1 se anula.
Y para que se cumpla la desigualdad, entonces, lo que debe de suceder es que D sub 2 tiene que ser menor o igual que 0. ¿Sale? Ya eliminamos el D sub 1, vuelvo a repetirlo aquí, porque D sub 1 es igual con 0. Y bueno, de hecho, desde aquí ya nos daríamos cuenta de algo si utilizamos esta primera desigualdad y la última. De todos modos, vamos a hacerlo para la segunda. En la segunda, en esta de aquí, utilizamos el hecho de que D sub 1 tiene que ser igual con 0. Y entonces, para que se cumpla esta desigualdad, dado que sabemos por hipótesis que x más y es menor o igual que 3, entonces se tiene que cumplir que d sub 2 tiene que ser menor o igual que 0, para que se cumpla esta desigualdad. Así es que tomando en cuenta todas las condiciones que tenemos aquí, d sub 2 menor o igual que 0 en ambos casos, pues es válido. O sea, la conclusión es que d sub 2 tiene que ser menor o igual que 0. Pero además, al final nos dice que d sub 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, d sub 2 tiene que ser igual con 0. ¿Cuál sería la conclusión en este caso? Que, bueno, si me alcanzan a ver, la conclusión sería que el conjunto de direcciones de S es el origen. Pero hay un problema, ¿no? Hay un problema con esa condición porque de entrada estamos considerando que D es un vector menor. ¿Qué quiere decir eso? Que si la única solución es el vector 0 o la única solución es el origen, pues no hay direcciones extremas, ¿no? Entonces, esa es la conclusión del ejercicio. No, S no tiene direcciones extremas. S no tiene direcciones extremas. Esa es la conclusión. Y por supuesto que lo podemos representar geométricamente. De hecho, a nivel geométrico, nos daríamos cuenta que no hay direcciones extremas porque el conjunto es acotado, ¿no? Pero esto, bueno, no siempre lo podemos ver a nivel geométrico. Ahorita, aquí lo podemos ver a nivel geométrico porque son dos componentes. Incluso con 3 componentes ahí con algo de trabajo lo pueden conseguir, o sea, pueden acotar o bueno, pueden hacer el dibujo y ver si está acotado, ¿no? En este caso, si hacemos la representación, nos vamos a dar cuenta de que el conjunto es acotado. Ya habíamos dicho que si el conjunto es acotado o el poliedro es acotado, entonces no tiene direcciones extremas. Así que, ¿de qué manera nos daremos cuenta si es acotado o no desde el principio, ¿no? Eso es algo que quizás valdría la pena reflexionar. Pues aquí se muestra, al menos aquí se muestra, un procedimiento algebraico con base en la definición que nos permite demostrar precisamente que el conjunto S es acotado. Ajá. O sea, viendo que no hay direcciones extremas, pues entonces concluimos que el conjunto es acotado. ¿No? Y sí, claro, lo habíamos visto desde el principio. Si hubiera cotas, de hecho eso, bueno, ya lo habíamos comentado, pero lo vuelvo a comentar. Si hubiera una cota, o sea, quiere decir que la norma de X, voy a poner así el X vector, siempre está por debajo de algún número, vamos a decir un M, ¿no? para toda X de S. ¿Sí? Entonces, si esto lo asumimos, o sea, si asumimos que es acotado, pero que además hay direcciones, pues entonces ya estamos violando esta restricción, ¿no? Al menos en en una de las direcciones violaríamos, o en alguna dirección violaríamos este supuesto. Ajá. Habría una cota más grande, es decir, ¿no? Entonces de ahí ya estaríamos viendo que si hay direcciones, si es que hubiera direcciones, entonces no hay cotas, ¿no? No se puede acotar ningún vector dentro del conjunto. ¿Vale? Pues ahí está, ¿no? Ejemplos para ilustrarlo, para ver ese hecho y para verlo, por ejemplo, desde el principio. O sea, esto se puede ver desde el principio, ¿no? Sin hacer dibujos. En un ejemplo aplicado, pues discutirlo desde el principio, ¿no? Decir, bueno, ¿tiene cota o no tiene cota el conjunto? O sea, ¿está acotado o no? Por lo tanto, ¿hay direcciones o no? ¿Vale? Entonces, bueno, voy a poner aquí un ejercicio, nada más para reforzar o para que refuercen la técnica. O sea, lo mismo que hace rato, pero vamos a considerar que el conjunto S es el siguiente, ¿no? Tal que menos 3x más y
es menor o igual a -2, que menos x más y es menor o igual a 2, que menos y es menor o igual a -2 también, ¿ah? Y que, bueno, tanto x como y son no negativas. Aquí cerramos el conjunto. Pero también se trata de encontrar las direcciones extremas, ¿vale? En caso de haber direcciones. De hecho, en principio aquí, antes de decir que no tiene direcciones extremas, diríamos que no tiene direcciones. Si no hay direcciones, entonces no hay direcciones extremas, ¿no? Por eso podemos concluir aquí directamente que ese no tiene direcciones extremas. Recuerden que la caracterización de las direcciones, el conjunto de direcciones, va a partir de de la norma 1, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, una vez que ustedes encuentran las condiciones sobre los D1 y D sub 2, agregamos una condición adicional que tiene que ver con la norma 1 del vector, que la norma 1 del vector tiene que ser igual con 1. Incluso discutimos la razón de esta norma, ¿no? Porque la restricción es lineal. Entonces, por ejemplo, la suma de las componentes en este caso sería D sub 1 más D sub 2 igual a 1, lo que implica una restricción lineal. Y al agregar esta restricción al conjunto de direcciones, de hecho estamos acotando, como lo comentábamos la vez pasada, el conjunto, ¿no? Pero caracterizándolo sobre una región específica, ¿vale? Bueno, incluso podrían verlo o discutirlo ya haciendo los dibujos, todo eso como un hiperplano, ¿no? De hecho, un segmento de recta, nada más. Entonces, es esa última condición la que nos garantizó en el ejemplo anterior que no hay direcciones extremas. Porque como la única es el 0, y el 0 no cumple eso. Exactamente, así es eso. Uh-huh. Ok. Pero hay la de antes, la que garantiza la no existencia de direcciones extremas, pues es que como la única dirección, vamos a suponer que la única dirección, que hay dirección, o sea, por reducción al absurdo, ¿no? Que sí hay direcciones extremas y que la única dirección extrema es el 0. O bueno, la única dirección es el 0 y por lo tanto es la única dirección extrema. Entonces, estamos asumiendo que no es acotado, ¿no? Que el conjunto no es acotado, pero para cualquier x más lambda d, cualquier x en S, x más lambda d sería igual a la norma de x porque la dirección es 0. Entonces, puede haber una cota, ¿no? O sea, si asumimos que hay una cota, llegamos al absurdo, ¿no? A la contradicción. Ok, ¿alguna otra duda o observación? Maestro, no recuerdo qué habíamos dicho respecto a bueno, sobre la relación entre las cotas de este conjunto de direcciones. Sí, hice un comentario cuando definimos lo de las direcciones, en el que decíamos, observe que si S es acotado, entonces no hay direcciones, ¿no? A ver, déjenme ver. Ahí está. Uh-huh. Cuando definimos lo de dirección, Oh, cierto. y ahí les comentaba eso de la norma y todo esto, ¿no? Bueno, como lo comenté ahorita. Uh-huh. De acuerdo, maestro. Sí. Gracias. No. Bueno, vamos a continuar entonces. Por ahí les dejé un par de ejercicios, bueno, un par de corolarios, ¿no? Y ahorita vamos a ver los análogos. Esos colores, de hecho, son directos. O sea, realmente, una vez que se demostraron esos resultados, los que voy a escribir ahorita son directos, tomando como base estos resultados, ¿no? Entonces,
Vamos a poner aquí una nota, una una observación, perdón. El conjunto de direcciones. Vamos a decir que todo conjunto de direcciones lo vamos a anotar por la letra D mayúscula. El conjunto de direcciones es un conjunto poliédrico convexo. Entonces, en este sentido, podemos concluir los siguientes resultados. Para ver que el conjunto de direcciones es poliédrico convexo, recuerden que dijimos que un poliedro convexo o un conjunto convexo poliédrico es un conjunto que podemos representar como el producto de una matriz con un vector, ¿vale? Como lo hacemos con el conjunto soluciones o la región factible, cosas de ese estilo. Por ahí lo anotamos. Entonces, si quieren comprobar esa nota, pues habría que ver de qué manera podemos escribir o reescribir al conjunto D, ¿sabe? Pero en término matricial, ¿no? Y veríamos que hay una intersección finita de hiperplanos que definen a D, ¿no? Y entonces, por ser un conjunto finito, podemos decir incluso que es un politopo, ¿no? Pero bueno, cuando se trata de una intersección finita, que de hecho es el caso, ¿no? O sea, el caso en el programa lineal general, es una intersección finita de hiperplanos, o sea, no tenemos que preocuparnos por caracterizaciones infinitas de hiperplanos, cosas de ese estilo. Entonces, bueno, los corolarios son los siguientes. Un politopo convexo S igual a los X de Rn, de todos los vectores de Rn, tales que AX es igual con B y X es no negativo, o sea, como la caracterización de región factible que ya comentábamos. Entonces aquí voy a ponerlo un politopo convexo. Tiene un número finito de direcciones extremas. Tiene un número finito de direcciones extremas. Recuerden que el corolario que comentábamos es que era que un politopo convexo, de hecho exactamente el mismo politopo convexo, contiene un número finito de puntos extremos. Pero entonces esto lo que nos está diciendo es que el conjunto de direcciones asociado a este politopo, ¿sí?, tiene un número finito de puntos extremos. Recuerden que los puntos extremos del conjunto D son denominadas direcciones extremas, entonces en ese sentido el resultado es directo. Y el otro que es equivalente, corolario, es el politopo convexo, pues bueno, así, el politopo convexo, el mismo, ¿no? S de los vectores de Rn, tales que AX es igual con B y X es no negativo. Entonces, politopo convexo, ajá. Y A, vamos a poner, y el rango de A igual a M. Entonces aquí me faltó decir sea el politopo convexo, ajá, y el rango de A igual con M. Bueno, entonces, S tiene al menos una dirección extrema, una dirección extrema, sí y solo sí, S no es acotado o es no acotado. Entonces aquí
voy a corregirlo así, ¿no? Sea el politopo convexo S y el rango de A igual con M. Entonces S tiene al menos una dirección extrema. Sí, solo sí, S no es acotado, ¿no? Vale, entonces este es equivalente al otro colorario en que decíamos que un conjunto convexo, un politopo convexo, de hecho tiene al menos una dirección extrema, un punto extremo. Al menos un punto extremo. Entonces lo formulamos como si el rango de A es igual a M, entonces ese tiene al menos un punto extremo, por ahí lo vimos, ¿no? Entonces aquí además, bueno, aquí no se menciona, pero bueno, hay que considerar el caso vacío o el caso no vacío, ¿no? El caso no vacío, pues es el inmediatamente directo. ¿Vale? Y bueno, pues entonces con eso estamos prácticamente concluyendo con pues ya con la terminología conceptual, y ahora vienen los resultados para la optimalidad, los criterios de optimalidad y representación ya del problema de programación lineal en general, ¿no? Y el primero que les había comentado que íbamos a discutir es el teorema de representación. Ya una vez que vimos todos estos conceptos de Kara-Theory. La theory. Entonces, vamos a formularlo. Entonces, sea S, el conjunto de los vectores en Rn, tales que AX es menor o igual que B. Aquí lo vamos a formular de esta manera. Pues, ¿no? X es no negativo. X es no negativo. Un conjunto poliédrico no vacío. Un conjunto poliédrico no vacío. ¿Están ustedes de acuerdo que, aunque no digamos que es convexo, ¿están de acuerdo? Porque ya hemos representado que todas estas representaciones, todo este tipo de representaciones siempre se cumple para cualesquiera combinaciones convexas que escribamos. Entonces, este es un conjunto poliédrico no vacío que es convexo también, o sea, nada, no estamos considerando ahí que es no vacío. Ajá. Entonces, el resultado es el siguiente. X es un elemento de ese. Fíjense cómo dice el argumento, ¿no? X es un elemento de ese. O sea, si X es un elemento de ese, entonces, es lo que vamos a ver, o sea, sí y solo sí. Resulta que X lo podemos escribir como una combinación lineal de K puntos extremos. Vamos a poner aquí lambda I multiplicada por XI. Más una combinación lineal, voy a poner aquí es de J igual con 1 hasta L, de mu, ahí en vez de lambda vamos a poner mu J, multiplicados por DJ, donde los DJ son direcciones extremas, ahorita lo vamos a escribir. La suma desde igual con 1 hasta K de los lambda cis es igual a 1. Y todos los coeficientes, tanto los lambdas como los mu's, son no negativos. Ajá. Entonces lambda I, mu sub j es no negativo para toda I, para toda j. Ya dijimos desde dónde va I, desde dónde va j. O sea, para todas las I y j que acabamos de describir, pues se cumple todo esto. ¿Dónde? Sí, ¿dónde? XI. ¿La J iba hasta L? Hasta L, exactamente. Okay. Hasta L. Ajá. Y XI es una dirección, perdón, es un punto extremo. XI es punto extremo. Es punto extremo para toda I. Y T sub J es dirección extrema. Es dirección extrema para toda J. Entonces, bueno,
Lo que estamos diciendo es que cualquier punto, cualquier vector de un conjunto poliédrico se puede escribir como combinación convexa de los puntos extremos, ajá, y combinación lineal no negativa de las direcciones extremas. En resumen, o en conjunto, cualquier punto, cualquier vector de un conjunto poliédrico se puede como combinación lineal no negativa de los puntos extremos y direcciones extremas del conjunto. Ahora, por el otro lado, o sea, esa es condición necesaria y es suficiente, o sea, suficiente con que podamos escribir un vector como combinación lineal de los puntos extremos y direcciones extremas para garantizar que es un elemento del conjunto poliédrico. Ajá. Entonces, en ese sentido, bueno, como representación geométrica, ¿no? Por ejemplo, si pongo aquí este conjunto poliédrico, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tenemos 4 puntos extremos. Como es acotado, no tiene direcciones. Ajá. Como es acotado, no tiene direcciones, pero estoy diciendo que cualquier punto que esté aquí adentro lo podemos escribir como combinación lineal de todos los puntos extremos. Ajá. Entonces es como si, bueno, vamos a ponerlo más de este lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, escribimos una combinación convexa entre estos dos puntos extremos, ¿no? Y otra combinación convexa entre estos otros dos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, podríamos obtener, esto lo estoy haciendo así como al tanteo, ¿no? O sea, una combinación convexa de estos dos puntos extremos nos podría llevar, por ejemplo, a este punto de aquí. Ajá. Que es el mismo al que nos lleva la combinación convexa de estos dos. Entonces, en realidad, la intersección de estos dos segmentos de recta, que son las combinaciones convexas de los puntos extremos, nos lleva a un punto extremo que es combinación convexa de todas. Y para cualquiera que sea este otro punto, si nosotros lo unimos mediante un segmento de recta que está completamente contenido, entonces estamos escribiendo una combinación convexa también de puntos que pasan por ahí, ¿no? Pero más en concreto, fíjense, más en concreto, voy a dibujar esa línea aquí. Ajá, y se dan cuenta, esa línea pasa por uno de los puntos que es combinación convexa de estos dos puntos extremos, ¿no? O sea, requeríamos, y bueno, entonces, ojo, este punto, de acá le voy a llamar A, el punto A mayúscula y el punto B mayúscula, fue escrito como combinación convexa de dos puntos extremos. O sea, pero lo estoy haciendo así para considerar también este punto extremo. Y entonces, el punto con el que inicié la discusión, que es este de aquí, está sobre el segmento de recta que une a A y B, que fueron combinaciones convexas de los puntos extremos. O sea, mediante esta construcción podemos ver que el argumento se cumple y nosotros podemos trasladar cualquier punto que esté dentro del conjunto para escribirlo como una combinación convexa de los puntos extremos, ¿no? Y si hubiera direcciones, lo que nos está diciendo más aún es que podemos considerar las direcciones para escribir o para caracterizar cualquier punto extremo. Perdón, cualquier punto del conjunto. Para cuando hay direcciones, perdón, es que no hay cotas. Entonces podríamos, por ejemplo, dibujar un conjunto poliédrico así, más o menos. Por ejemplo, ¿no? Este conjunto únicamente tiene dos puntos extremos. Serían este y este de acá. Pero hay un conjunto de direcciones. Ajá. No sé cuál sea, pero debe de haber un conjunto de direcciones en este caso. Si un conjunto de direcciones que nos garantiza, por así decir, suponemos que esta es la dirección, que nos garantiza que cualquier punto que esté dentro del conjunto, trasladado por esa dirección, permanece dentro del mismo conjunto. Ajá, pero no nada más ese punto, sino toda la recta, toda la media línea, de hecho, o todo el radio que tiene como vértice este punto. ¿Sí? Está contenido en esa parte. Ajá. Y entonces esto, bueno, nos lleva a caracterizar, ¿no? Que también los puntos extremos, pues son combinaciones convexas. O sea, si es cualquier elemento que pertenece a X, en particular son también los puntos extremos, porque los puntos extremos son elementos de X. Entonces, claramente, ¿no? Un punto extremo es combinación de sí misma. Él es el mismo punto extremo. Pero lo podemos escribir como combinación lineal de otros puntos extremos más direcciones extremas, ¿no? Entonces, lo que estamos considerando aquí. Y la demostración nos va a llevar a un procedimiento en el que vamos a poder construir, por así decirlo, un algoritmo
para poder representar cualquier punto de un conjunto que nosotros indiquemos, ¿no? Bueno, sin más comentarios, voy a comenzar la demostración. Hay una condición que es inmediata. Recuerden que los sí, solo sí son condiciones necesarias y suficientes, ¿no? O sea, la necesidad se ve hacia adelante, no es la implicación, y la suficiencia es el regreso, ¿no? O sea, el camino de vuelta, si lo quieren ver así, un poquito informal. Entonces, la que es directa es la suficiencia. Vamos a comenzar de ahí, ¿no? Vamos a demostrar la suficiencia. O sea, voy a remover tantito esta parte de aquí donde nos dice que la suma de los lambda i's tiene que ser igual con 1. Lo voy a escribir abajo, pero lo remuevo de ahí para poder numerar esa ecuación. Entonces aquí vamos a decir que es la ecuación i, 1i. Acá abajo pongo que la suma de los i's de lambda i tiene que ser 1. Ok, entonces, bueno. Vamos a considerar que sea X, en principio es un elemento de Rn, sea X en Rn, un vector de la forma, 1i, ¿sale? O sea, estamos considerando que hay puntos extremos, ¿no? Que hay puntos extremos y que hay direcciones extremas y que a ese X lo podemos representar de esa manera. La existencia de los puntos extremos y de las direcciones extremas son garantía porque el conjunto es un poliédrico no vacío. O sea, un conjunto poliédrico no vacío contiene al menos una dirección extrema. O sea, eso es garantía por los coloreados anteriores. Ajá, entonces aquí no tenemos que mencionar nada al respecto. Ajá. Entonces, vamos a considerar el producto, ¿no?, de la matriz A con X, ¿no? Entonces, AX pues sería lo mismo que la suma de los i's de lambda i multiplicada por AX, XI, ¿no?, más la suma de los J's de mu J multiplicada por A de J, ¿no? Donde, ¿qué podemos garantizar de todo esto? Donde A multiplicada por XI, pues es menor o igual que B para toda I. ¿Por qué podemos garantizar eso? Porque ya sabemos que los XY son direcciones extremas, o sea que pertenecen al conjunto S. Y como pertenecen al conjunto S, satisfacen esta restricción. Y como los DJ son direcciones extremas, entonces lo que podemos asegurar también, además de eso, es que el A multiplicada por D sub J tiene que ser menor o igual que 0 para toda J. Ajá. Eso es algo que podemos deducir a partir de los ejercicios que hicimos hace rato. Bueno, de los dos ejemplos que discutimos entre la última clase y hoy. Ajá. Que A multiplicada por D sub J tiene que ser no positivo, tiene que ser menor o igual que 0, siempre y cuando el sentido de la desigualdad sea de menor o igual. Esto es importante tomarlo en cuenta aquí. Que si fuera al revés, si fuera mayor o igual, entonces aquí cambia, ¿no? Aquí cambia a mayor o igual, esta parte de aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, lo que nos estaría diciendo, recuerdo lo que se ve aquí. Así es que AX, ¿no?, ya reuniendo estas ideas, pues resulta ser menor o igual que la suma de los lambda cis para toda I de B, ¿no? Porque como AX es menor o igual que B para toda I y A de J es menor o igual que 0, entonces la suma de todos es menor o igual que la suma de los lambda i multiplicada por B. Ajá. O sea, si multiplicamos por lambda i's cada uno de los i's de estas desigualdades y cada una de los mu j's en cada una de estas desigualdades y las sumamos, pues podemos garantizar esta desigualdad. Uh-huh. Pero como la suma de los lambda i's es igual con 1, entonces esto es igual con B. ¿Qué quiere decir? Que AX es menor o igual que B. Por lo tanto, X es un elemento de S, ¿no? O sea, cualquier X que se represente de esa forma es un elemento de S, esa es directa, ¿no? Como el que fue arbitrario, podemos considerar la generalización concreta para todo. Esta es
sin duda, pues muy, muy eficiente, ¿no? Muy directa. La condición necesaria es la que no es tan directa. Ajá, y ahí sí nos vamos a llevar un ratito en la demostración. Entonces Maestro, vamos, no me quedó muy claro la conclusión de la última línea. que AX es menor o igual que B y por lo tanto Lo X es anterior, o esto. sí, el cómo se sumó. Bueno, ya sabemos que para toda I se cumple esta restricción, ¿no? Sí, Si ah, multiplicamos por los lambda cis y sumamos, mantiene, tenemos esto, ¿no? sí, Y aquí si multiplicamos por todos los mu oh, jotas y ya, sumamos, obtenemos esto. vale, Y al sumar ambas, pues obtenemos esta parte de aquí, o sea, tenemos esa desigualdad, ¿sí estamos de acuerdo? sí, sí, ya entendí. Ahora sí, Gracias. Sí, no. Ok, entonces la necesidad. ¿Qué indica la necesidad? O sea, vamos al revés, ¿no? Si X es un elemento de S, o sea, por ejemplo, vamos a comenzar a partir de esto, ¿no? Que X sea un elemento de S. Entonces, al ser un elemento de S, la condición necesaria indica o implica que podemos representarla como la ecuación 1, ¿no? Vamos a tomar eso en cuenta como primer argumento, ¿no? O sea, si X asterisco, voy a nombrarlo ahora como X asterisco, ese punto. Si X asterisco es un elemento de S, entonces X, vamos a decirlo así, entonces se afirma que X asterisco se puede representar, esto lo voy a poner así con la computadora, se puede representar o se puede escribir como en la ecuación 1i. No, esto también la voy a poner a mano porque como en la ecuación 1i. Ahí está. Pues en efecto, ¿no? O sea, aquí vamos a demostrar que se cumple, ¿no? En efecto. Primero, vamos a demostrar, bueno, vamos a definir sea S asterisco, ajá, el mismo conjunto S, pero junto con una nueva restricción, ajá, que sería el conjunto de todos los vectores en Rn, tales que, fíjense bien cómo voy a escribir esta parte de aquí, es un 1'. 1' quiere decir que es un vector de unos, es el vector de unos transpuesto, ajá, tal que lo podemos multiplicar por x. O sea, el producto escalar entre el vector de unos y x es menor o igual que m. Ajá. Donde m, voy a mencionarlo así, donde m es lo suficientemente grande, para garantizar, ¿no?, que 1 transpuesta multiplicada por x, bueno, en realidad aquí no, aquí nada más tendríamos que poner así, perdón, para garantizar que xj es estrictamente menor que m para toda j, ¿no? Y por lo tanto, el 1 transpuesta por x, pues sería estrictamente menor que m. Pero, o sea, en realidad el sentido de la desigualdad lo queremos entender en el sentido estricto de la desigualdad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, esta cota es lo suficientemente grande. En un caso concreto, ¿qué es lo que estaríamos viendo aquí? Pues que si ese no es acotado, entonces lo acotamos de esta forma, ¿no? O sea, construimos una cota para el conjunto, es lo que estamos haciendo con esta parte de aquí, en caso de que el S no sea acotado. Y de hecho, si S no es acotado es porque tiene direcciones extremas. Entonces, al haber direcciones extremas, pues estamos construyendo una restricción sobre las X, que de hecho esta misma restricción sobre las X va a restringir, ¿no?, por así decirlo, las Ds. Pero ahorita vamos a ver eso, ¿no? En un momento vamos a ver eso. Por eso podemos garantizar la siguiente afirmación, ¿no? Observe que S asterisco
es acotado. Ajá, y que los puntos extremos de S son puntos extremos, son los mismos para ese asterisco. No todos, pero sí son los mismos, ¿no? O sea, parte de los puntos extremos de ese asterisco también son los puntos extremos de ese, ¿no? Lo que estamos diciendo con esta afirmación o aseveración, como lo quieran considerar, ¿no? Los puntos extremos de ese son los mismos para ese asterisco. Entonces, ahora SEA, vamos a considerar otra definición, otro conjunto, CAV. Voy a poner aquí CAV, el conjunto de los puntos extremos de ese asterisco. Entonces los voy a colocar así, miren, desde 1 hasta acá. Ahora, me voy a regresar tantito a lo que escribí hace rato al inicio, ¿no? Como parte de los argumentos del teorema. Si nosotros estamos diciendo que la suma de los puntos extremos va desde 1 hasta acá, estamos diciendo que hay K puntos extremos. Ajá. K puntos extremos en ese. Es lo que estamos diciendo con esta parte de aquí. Y vuelvo a repetirles que no es necesario decir que existen puntos extremos porque sabemos que un conjunto poliédrico no vacío contiene al menos un punto extremo. Ajá. Entonces aquí K es al menos 1. Por lo tanto, los puntos que estoy escribiendo aquí son los primeros K puntos extremos del conjunto S. Pero puede haber más porque en ese asterisco es una extensión, por así decirlo, de S. Y si acotamos, por ejemplo, ese no es acotado y lo acotamos, entonces tenemos al menos, depende del espacio donde estamos trabajando, tenemos al menos 2 puntos extremos adicionales, ¿no? O tenemos al menos una colección finita de puntos extremos adicionales. Entonces nos vamos desde xk más 1 hasta xk más u. Voy a poner aquí u minúscula, aquí, xk más u. Vamos a decir el conjunto de puntos extremos, de ese asterisco. Bueno, conjunto de puntos extremos de ese asterisco. Donde, por supuesto, bueno, el u es un número no negativo, ¿no? Si fuera 0, entonces, si u fuera igual a 0, entonces estamos diciendo que el conjunto de puntos extremos de ese asterisco es exactamente el mismo conjunto de puntos extremos de ese. Y ese caso es cuando ese es acotado. Ajá. Ese caso es cuando ese es acotado. Entonces, bueno. X. Entonces, vamos a poner acá. Entonces, X asterisco, que ya dijimos que es un elemento de ese, este X asterisco es este X asterisco que estoy colocando por acá. Se puede escribir como combinación. Permítame colocar de mejor forma esto. Se puede escribir como combinación convexa de elementos de B. O sea, perdón, ahí me desplacé esta. Disculpen, por eso. Entonces, X asterisco se puede escribir como combinación convexa de elementos de B. O sea, lo podemos escribir como una combinación convexa no solo de los elementos de S, de eso ya lo sabemos, ¿no? Recuerden que por el teorema de representación, perdón, como lo argumenté hace rato, no por el teorema de representación, lo argumenté hace rato, cualquier punto que pertenezca al conjunto S, incluidos los puntos extremos, los podemos representar como combinación lineal de los mismos puntos extremos. En este caso, X asterisco no es un punto extremo, no necesariamente es un punto extremo, es cualquier elemento de S. Pero al haberlo construido así, de esta forma, el S asterisco, perdón, V, que es el conjunto de puntos extremos de ese asterisco, estamos afirmando aquí que lo podemos escribir como combinación convexa de elementos en B.
Entonces, vamos a, sí, como combinación convexa de elementos de B. El caso, por supuesto, el caso en donde X asterisco sea un punto extremo, o sea que X asterisco es elemento de B, es inmediato, ¿no? O sea, no hay que decir nada. La combinación convexa de un punto extremo es el mismo punto extremo, no hay otra. Recuerden que eso también lo hemos dicho, ¿no? O sea, un punto extremo no se puede escribir como combinación convexa. ¿Podría bajarle tantito? Ah, sí, sí, perdón. Aquí. Ok, listo. Muchas gracias. No, no, al contrario. Lo que pasa es que la pantalla donde yo veo es continua y la pantalla donde les proyecto llega un momento en que ya no avanza. Entonces, por eso es que no me doy cuenta siempre. Así que les agradezco cuando luego les sigo y es que ya no se ve. Estoy ahí hablando y no se ve nada, ¿no? Lo que estoy escribiendo. Entonces, como les decía, X asterisco se puede escribir como combinación convexa de elementos en B, o sea, los puntos extremos de ese asterisco. Y el caso, por supuesto, donde X asterisco es un elemento de B, es inmediato. O sea, por supuesto, si X asterisco es un elemento de B, como X es un elemento de S, pues obviamente pertenece a S, o sea, que se puede escribir como, es un punto extremo de S, perdón, o sea, es un punto extremo de S, ¿no? Entonces, la única combinación convexa que nos sirve para el punto extremo es exactamente el punto extremo. En caso contrario, vamos a considerar esa parte, en caso contrario, entonces consideramos, o vamos a considerar, así consideramos, las siguientes restricciones, ¿no? O sea, Gx igual con B, aquí lo voy a poner así, es el sistema de hiperplanos, ¿no? Es decir, el sistema de hiperplanos conectantes, el sistema de hiperplanos conectantes en X asterisco, de S asterisco, ¿no? O sea, aquí todas las restricciones o todos los hiperplanos por los que pasa X asterisco, que es un elemento de ese asterisco, o todas las restricciones de ese asterisco, todos los hiperplanos de ese asterisco, donde los hiperplanos son conectantes en X asterisco, está representado por esta ecuación. ¿Vale? Sí, vuelvo a repetirlo, ¿eh? O sea, todos los hiperplanos de ese asterisco que son satisfechos en X asterisco. Ajá. Todas esas restricciones de desigualdad están reflejadas en este sistema. O sea, es un subsistema del sistema original. ¿Vale? Donde Pero vamos, entonces, la G, que es. una submatriz. Ahorita voy a escribir qué es la G, es una submatriz de A, ajá, de la matriz original del sistema, pero donde esta matriz G puede incluir las restricciones incorporadas por ese asterisco, o sea, las restricciones incorporadas o la restricción incorporada por este conjunto. ¿Vale? Pero observen que en este sentido son todos los vectores que satisfagan esta restricción, o sea, no es nada más uno, si fuera uno es una restricción, pero puede que haya más de uno, entonces sean más restricciones, ¿no? Por eso digo todas las restricciones que sean satisfechas. Entonces G, voy a ponerlo así, es una matriz de R por N. Es una matriz de R por N con R menor que N. Luego, vamos a poner acá a este lado, luego el rango de G es precisamente menor o igual que N menos 1. Recuerden que un punto extremo, recuerden que un punto extremo pasa por N hiperplanos conectantes, ¿no? Pero aquí no estamos diciendo que X sea un punto extremo, o sea, estamos considerando de hecho el caso contrario.
En caso de que X asterisco no pertenezca a B, o sea, que no sea un punto extremo, sino que sea cualquier punto que pertenece a S. Entonces consideramos Gx igual con G, les vuelvo a repetir, el sistema de hiperplanos de X, de S asterisco, o sea, del sistema aumentado, por así decirlo, que son conectantes en X asterisco. ¿Sale? Y entonces el rango de esta matriz, pues tiene que ser a lo más n-1, porque R es menor que n, o sea, su rango puede ser R, ¿sí? Pero no más que R, porque entonces ya no sería un sistema consistente, o sea, lo que estamos tratando de decir es que el sistema tiene solución, ¿sale? Podría tener solución, pero siempre y cuando el rango de la matriz G sea R, o a lo más R, donde como R es estrictamente menor que n, entonces podemos decir que el rango puede ser a lo sumo n-1. Entonces, sea D un vector no nulo, ¿ah? De Rn, por supuesto, ¿no? Eso es un vector de Rn, así, un vector de Rn, tal que G multiplicada por D es igual con 0, ¿sale? Aquí voy a poner esto de otro color porque voy a poner como ejercicio demostrar la existencia de D. De este vector D no nulo. O sea, ¿por qué sí existe? De cuál es la razón de que exista este vector no nulo que satisface esta restricción, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de ello? Eso es lo que les estoy proponiendo como ejercicio, ¿sale? Eso está de los argumentos o las hipótesis del problema. Recuerden que estamos asumiendo que existen direcciones, o sea, en otras palabras, incluso por eso estoy utilizando la letra D, estamos diciendo que es una dirección que satisface esta restricción, pero hay que ver por qué la satisface, ¿no? Asumiendo que se cumple esto, pues por ahí va la pista, ¿no? Asumiendo que se cumple esto, considerando que D es una dirección, entonces no está difícil demostrar que existe ese D. De ahí se concluye esto, que G por D es igual con 0. Ajá. Y entonces, ahora definimos, vamos a poner acá abajo, ahora definimos lambda asterisco como el máximo del siguiente conjunto. O sea, de todos los lambdas no negativos, tales que X asterisco más lambda D, o sea, el medio rayo, o la media línea, perdón, está en ese asterisco. También. Nótese, de hecho, que lambda tiene que ser estrictamente positivo. Quizás aquí no sea tanto como un ejercicio, pero sí sería bueno que reflexionen por qué. O sea, ¿por qué estamos asegurando que lambda tiene que ser incluso no solo no negativo, sino que estrictamente positivo? Ajá. Tiene que ser estrictamente positivo o es un elemento estrictamente positivo. Bueno, ahora sí, si Y lo definimos como ese vector X asterisco más lambda asterisco, donde lambda asterisco lo acabamos de definir hace rato, entonces Y es un elemento de ese, ¿no? De ese asterisco, por la misma construcción que hicimos de esta parte. O sea, estas son todas podríamos decir así, todas las medias líneas que pertenecen a ese asterisco. Estamos considerando el coeficiente máximo para la dirección que está dentro de ese asterisco. De hecho, este coeficiente máximo en ese asterisco, pues lo estamos considerando toda vez que ese es no acotado, porque cuando construimos ese asterisco dijimos que lo estamos acotando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dijimos, vamos a acotar ese con ese asterisco por la restricción que agregamos, entonces debe de existir este lambda, ¿no? Y entonces Y, que es X asterisco más lambda asterisco D, podemos decir que pertenece a ese asterisco, ¿sabe? Por lo cual, vamos a decir así, por
lo cual se obtiene al menos un hiperplano, se obtiene al menos un hiperplano linealmente independiente, voy a poner así, un hiperplano linealmente independiente adicional, perdón, adicional, conectante en Y, ¿ah?, de ese asterisco. Entonces, fíjense, aquí viene otro ejercicio. Ajá. O sea, como de lo que estoy argumentando ahí, lo que se está argumentando aquí. Ejercicio. Compruebe que compruebe que existe dicho hiperplano, ¿no? Dicho hiperplano adicional. Bueno, eso nuevamente es por lo de los hiperplanos conectantes, ¿no? Y vuelvo a regresar a esta parte de aquí. Esto. Aquí, ¿vale? Tomen en cuenta esa parte, esa es mi sugerencia, tomen en cuenta esta parte para poder comprobar eso, la existencia de dicho hiperplano, lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Se obtiene al menos un hiperplano linealmente independiente adicional que es conectante en Y, ¿no? Igual de ese asterisco. Entonces, los siguientes argumentos van a ser si él o los nuevos hiperplanos, hiperplano o hiperplano conectante o conectantes, vamos a poner así, si él o los nuevos hiperplanos conectantes junto con Gx igual con G, junto con Gx igual con G, producen un sistema de rango n, un sistema de rango n, ¿no? Entonces Y es un punto extremo, entonces Y es un punto extremo de ese asterisco. Es decir, que Y sería un elemento de B, del conjunto B. ¿Y por qué tenemos que decir que el rango es n? Recuerden que se comentó, se dijo, que un punto extremo pasa por n hiperplanos conectantes del conjunto. Entonces, si al haber obtenido este vector, él o los nuevos hiperplanos conectantes junto con lo que ya conocíamos, junto con las restricciones conectantes, producen un sistema de rango n, significa que Y es un punto extremo de ese asterisco. ¿Sale? En caso de que no sea así, o sea, en caso contrario, o sea, si el nuevo vector que construimos no produce un sistema de rango n, entonces podemos generar nuevos vectores, y entonces procedemos de la misma forma, uh-huh, para generar más vectores, ¿no? No sé, para generar más vectores de la forma
y asterisco igual a x asterisco más lambda asterisco por d, hasta que se obtenga un punto extremo. Hasta obtener un punto extremo. Por supuesto, un punto extremo de S asterisco. ¿Vale? Ok. Voy a dar un minuto ahí porque ya no va a avanzar más la pizarra y continúo en una nueva página. Bueno, voy a retomar tantito esta parte, o bueno, toda esta parte para continuar. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esto nos lleva a un mecanismo de generación de puntos extremos, ¿no? O sea, podemos generar puntos extremos de esta forma y seguir el procedimiento. Vamos a llegar a un momento en el que vamos a definir, sea ahora, un y sub 1, perdón, lambda sub 1, un elemento máximo, o el elemento máximo de todos los lambdas no negativos, tales que x asterisco más lambda por x asterisco menos y asterisco, eso es un elemento de ese asterisco. O sea, con el punto extremo que hayamos obtenido con el proceso anterior, tomamos la diferencia con respecto al punto que estamos, vamos a decir, el punto en cuestión, ¿no? Que estamos construyendo para la forma de la ecuación 1i, ¿sí? Y tomamos su diferencia. Entonces, el medio rayo de la extensión o que tiene dirección en la diferencia debe de pertenecer también al mismo conjunto de este asterisco, es lo que estamos tomando aquí como consideración. Al seleccionar este lambda 1 asterisco máximo, ¿no? Y y sub 1 asterisco, bueno, no vamos a dejarlo así como y sub 1 igual a permítame regresar tantito porque, ajá, sí le llamé y asterisco. Bueno, entonces este nuevo y sub 1
sería igual al X asterisco más lambda 1 asterisco multiplicada por X asterisco menos Y asterisco. Vamos a poner así. Ajá. Nótese, lambda 1 asterisco estrictamente positivo. Observe que G multiplicada por X asterisco más lambda por X asterisco menos Y asterisco es igual con G. Maestro, en el ejercicio anterior que comentó, ¿el lambda asterisco tenía que ser mayor que cero o era todos los lambdas? Sí, era el lambda estrictamente positivo. Pero el Ajá, asterisco, ajá, el el asterisco que en era el el, máximo. ajá, el que era el máximo, exacto. Ah, ok, ok. Ajá, aquí, ajá, sí, exactamente, y aquí me faltó colocar esto, ¿no? El lambda 1 este asterisco. O sea que, por lo cual, G multiplicada por Y1, pues es igual a G. Lo que implica, esto lo voy a poner así, lo cual significa, o que implica, vamos a ponerlo mejor así, que implica la existencia de al menos un hiperplano, nos contaba hace rato, un hiperplano adicional, linealmente independiente, o sea, LI, que es conectante en Y1. O sea, que en esto no Y1 que implementamos aquí, pues demostramos que se cumple esto, o sea que hay un hiperplano adicional que es linealmente independiente, un hiperplano adicional linealmente independiente que es conectante en Y1, ¿no? O sea que satisface todas las restricciones que satisfacen el hiperplano, o la ecuación, lo podemos ver así. Además, podemos comprobar que X asterisco es combinación convexa, de Y asterisco, Y asterisco y Y sub 1. Saber, bueno, X asterisco es igual a alfa, una alfa multiplicada por Y asterisco, más 1 menos alfa, multiplicada por Y sub 1, donde alfa es 1, perdón, lambda 1 asterisco, divide entre 1 más lambda 1 asterisco. Vale, entonces esta parte que estoy afirmando aquí, pues también esto de que podemos comprobar que dice que es combinación, lo voy a dejar también como ejercicio, ¿no? No es difícil verlo, hay que utilizar lo que construimos acá arriba, o sea, todo lo que acabamos de construir acá arriba. Recuerden cómo es el Y asterisco, voy a regresar tantito para que veamos lo del Y asterisco, ¿no? Que bueno, lo estoy construyendo de este lado, el Y asterisco, ¿no? Más vectores de la forma Y asterisco, o sea, ¿cuáles son estos vectores? Pues son estos de aquí, Y asterisco, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí va la idea. Además, acá tenemos el Y asterisco para que podamos ver precisamente que se obtiene esta construcción. Pero de hecho no hay que irse tan lejos, ¿no? Porque si se dan cuenta, el alfa está entre lambda 1 asterisco por 1 más lambda 1 asterisco. O sea, tiene que ver directamente, o sea, que jugar algebraicamente con esta parte de aquí para poder verlo, ¿no? Directo. Bueno, luego vamos a continuar por acá. En virtud de que
Y asterisco es un elemento de B. Si Y sub 1 también es un elemento de B, entonces X asterisco quedaría escrito como una combinación convexa de puntos extremos de B. Perdón, de puntos extremos, de puntos extremos de S asterisco. En caso contrario, o sea, si lo que estamos diciendo es que si Y sub 1 no es un elemento de B, o sea, no es un punto extremo, ¿sí? Si Y sub 1 no es un punto extremo, entonces podríamos continuar con el proceso, ¿no? En caso contrario, continuamos con el proceso. O sea, como ese proceso de generación, se dieron cuenta, el Y asterisco y el Y sub 1 fueron procesos de generación, por así decirlo. Entonces, continuamos con el proceso de generación y obtenemos, así, que X asterisco pues, se podría escribir como la suma desde J igual con 1, vamos a poner así, de J igual con 1 hasta K más U de alfa J multiplicada por XJ, donde la suma de los alfas es igual con 1 y alfa J es mayor o igual que 0 para toda J. O sea, la idea es ir obteniendo puntos extremos de B para poder escribir a X asterisco como una combinación lineal de puntos extremos de B. ¿Vale? Pero en caso de que en el caso lambda J igual con 0 para toda J mayor que K, entonces 1, la ecuación 1i está satisfecha, ¿no? O queda, queda comprobada. Vamos a decir, la ecuación 1 queda verificada. ¿Sí? Como combinación convexa de puntos extremos. De puntos extremos de S, ¿no? Porque todos los alfa J son igual con 0. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que a X lo podemos escribir como combinación lineal de todos los puntos extremos del conjunto S, nada más. Y obviamente, bueno, digo así, obviamente, eso corresponde únicamente a los puntos extremos de S y por lo tanto un elemento que se puede escribir como combinación lineal de esos puntos extremos. Pero eso es nada más en este caso, cuando los alfa J sean igual con 0 para toda J mayor que K. Si, si consideramos, pues para decir, si por otro lado consideramos que, que no sucede así, consideramos un XH, vamos a poner así, un XH elemento de B, tal que H, H es estrictamente mayor que K, y por lo tanto, el alfa H es distinta de 0. Sí, o sea, existe un punto extremo, un XH, donde su índice es mayor que K y por lo tanto ese alfa asociado a ese índice pues es distinto de 0. Entonces, necesariamente, voy a ponerlo así, nótese que ese XH es punto extremo,
de B, pero adicional, ¿no? Es uno de los puntos extremos creado, vamos a decir, creado por la restricción, creado por la restricción 1 transpuesta X menor o igual que M. Entonces recuerden que agregamos esa restricción. Pero como es punto extremo, es decir, que 1 transpuesta multiplicada por XH es igual con M. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, porque faltan 4 minutos para la clase y todavía no terminamos la demostración, nos falta un rato para poder terminar la demostración todavía, entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Ya, hasta donde llegamos es que consideramos un nuevo vector, que es punto extremo, ajá, pero que de hecho corresponde al nuevo conjunto de restricciones que definimos. Pero como es punto extremo, precisamente satisface la restricción, o está colocado sobre el hiperplano. Por eso podemos garantizar esto. ¿Vale? Y entonces el resto de la demostración, o sea, ya vimos que lo podemos escribir como combinación lineal de puntos extremos, pero ¿qué pasa si ya terminamos, por así decirlo, ya consumimos todos los puntos extremos de S, ¿no? Pues vamos a comprobar que precisamente este XH está asociado a una dirección extrema, ¿no? A una dirección extrema. Y entonces que podemos considerar cada uno de estos como direcciones extremas, más o menos por ahí va la idea, y terminar de construir la combinación lineal de la ecuación 1, ¿no? La combinación lineal que está indicada en él. Así que bueno, pues eso sería todo por hoy y el miércoles continuamos, ¿vale? Que tengan excelente tarde. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Vale. Bye, bye.